Aquí andamos vivos todavía, ¿eh? Para todos los que digan, ahora todavía existen esos cuates, aquí andamos. Pues, amigos y amigas que nos están viendo, bienvenidos a este nuevo capítulo de, ¿cómo se llama? Ah, no es cierto, sí me acuerdo todavía. Stories of History, Chale. un podcast, un podcast dos historiadores, estamos aquí. De nuevo, seguimos vivos, la pandemia, gracias pues no sé, a Dios, a la vida, a quien sea, depende de ustedes. Seguimos vivos y eso es lo más importante. Ahí con nuestros asuntos, pero lo importante es que aquí andamos. Y hoy venimos con un tema muy candente, pero antes de mencionar ese tema, quisiera presentarles, como es costumbre, y con gran honor, a mi mejor amigo, mi amigo del alma, mi colega, mi camarada. Toño, ¿cómo estás? Tu padre. ¿Qué onda, amigo? Bastante bien, amigo, bastante bien. Feliz de regresar a estas bonitas transmisiones que de alguna forma me ayudan a recordar todo aquello que vimos en la licenciatura y Aunque que no de alguna vimos. forma, o que no vimos exactamente. Porque existe ese problema tan frecuente de la hiperespecialización. Deberíamos saber un poquito de todo, pero Eso sí, lamentablemente a veces no pasa. eso sí, concuerdo contigo. Ok. Sí, sí, sí. Y estoy muy feliz de regresar porque hay que refrescar muchas cosas que estaban por ahí empolvadas y a buscar la manera más fácil de explicarla. Así Aquí a es. quien nos estén viendo. Pues la noche de hoy, siendo, a ver, 28, miércoles 28. Ah, pequeño anuncio parroquial. Bueno, creo que ya lo habíamos discutido Toño y yo, pero ahora las transmisiones las vamos a tratar de hacer los miércoles, porque los viernes ciertas personas andan un poco ocupadas, entonces pues mejor los miércoles, estamos para ustedes. El tema de hoy es un tema que siempre causa mucha polémica en la historia de México. Es un tema que divide todavía porque aún los historiadores siguen preguntando y siguen revisitando cada uno de los acontecimientos que marcaron lo que se conoce como la Guerra de Reforma. Una guerra que, bueno, la periodización oficial dice que duró 3 años. Evidentemente, uno como historiador pues sabe que eso es muy tajante y realmente los inicios pueden rastrearse un poquito antes y las consecuencias mucho después. ¿Qué dices, amigo? ¿Qué piensas? Pues sí, apunto perfectamente lo que dices. Es un tema vigente. De hecho, hasta el día de hoy sigue siendo tema de debate. Eh, Hoy, viéndolo digamos, en un contexto muy cercano, eh, esta participación de la Iglesia en asuntos del Estado mexicano. Y en efecto, o sea, la guerra de reforma es como de esos, ¿cómo decirlo? Esos limbos que a muchos les cuesta entender, porque la verdad es un periodo complicado, Uh-huh. lleno de tintes políticos, pero a más no poder. Tenemos presidentes que duran semanas, si no es que horas, durante el siglo XIX mexicano. Digamos, es el periodo donde se forja la nacionalidad, el sentimiento mexicano, o de alguna forma se quiere plantear esta construcción del Estado. La primera, yo creo que no me atrevería a decir que es el primer intento de construcción del Estado mexicano, Uh-huh. porque recordemos que hay una cuestión bien interesante y que la guerra de reforma, como sí, obviamente se rastrea muchísimo más atrás. O sea, no es una cuestión que empezó en el 57 y en el terminó en el 61, sino que, como todo proceso histórico, es eso, un proceso. Y un proceso no dura 3 años, un proceso dura décadas muchas veces. Entonces, ¿qué te parece si empezamos un poco? De hecho, yo lo estaba planteando un poco así. Me gustó la idea de la guerra de reforma, precisamente por algo. Eh, Estamos en el año 2021. Ajá. ¿En qué año se consumó la independencia, Israel? 1821. Hubiera sido un Exactamente. pecado decir, no me acuerdo. 1808, los males reales. No, bueno, sí, exactamente. En 1821. Uh-huh. Este año se cumplen exactamente un aniversario más, Sí. y de hecho uno de los más importantes,
de la consumación de la Guerra de Independencia. Que yo creo que debería ser el más importante, ¿no? Más que la iniciación, creo yo. Uh-huh. Sí, porque mucho se nos dice, por ejemplo, de que el inicio de la independencia mexicana pues está en 1810. Ajá. El grito de Dolores y esta parafernalia que hacen cada año con el grito. Pero lo que poco se recuerda es que la Guerra de Independencia fue un proceso que duró cerca de 10, 11 años. Uh-huh. Y se consumó hasta 1821 con el imperio de Agustín de Iturbide. Sí. Yo creo que ese sería un buen punto para partir, para entender por qué diantres se da la Guerra de Reforma. Porque, y empiezo un poquito con esta cuestión, y estarás de acuerdo conmigo, o sea, México no nace con lo que muchos podrían asegurar, no nace como república. Uh-huh. México nace como un imperio, y eso debido a diversos factores. Entre ellos, pues que la independencia deja un vacío de poder bastante grande, y hay que llenarlo de alguna forma. Y la forma que se conocía en el momento es el imperio. Sí. Hagamos un imperio. Sí, Entonces, que en un primer momento, pues, querían invitar a alguien de la realeza borbona, ¿no? De hecho, el plan original era como, pues, invitar a alguien de España o a alguna casa real para que venga aquí, ¿no? En cierta forma, pero, pues, al rechazar absolutamente cualquiera de de esas invitaciones, pues yo creo que Agustín de Iturbide dijo, pues ni modos, a ver qué pasa. pues va. Como el Borras. Pues va, vamos a hacer el imperio muy chingón aquí, el imperio mexicano. Lástima, terminó en 1822. No, o sea, fue un imperio muy efímero que literalmente pues inicia en el 21 y termina antes de cumplir el año, de hecho, en 1822. Uh-huh. Y a partir de ahí se arrastra una cuestión bastante complicada, que es la relación que va a tener ya después de terminada la independencia la Iglesia con el Estado. Uh-huh. ¿Cuál va a ser esa nueva simbiosis que se va a desprender a partir de ese rompimiento con la madre patria, con el Imperio Español? Y por ende, un rompimiento también con el Vaticano, porque finalmente son cosas que van de la mano. Recordemos que en la época colonial existe lo que se llama el Real Patronato. Ajá. O sea, literalmente es una concesión del rey, del Papa a los reyes católicos españoles para nombrar obispos, arzobispos y toda esta jerarquía del clero católico en sus territorios americanos. Por ende, el rompimiento con España es un rompimiento también con el Vaticano. Sí. Y entonces, es por eso que después de 1821, digamos que el asunto va a ser, más allá de plantearse el hecho como de poner una república, qué tipo de república, o seguimos como un imperio, es cuál va a ser esa relación que se va a entablar ahora, sí, que de alguna forma el territorio es independiente. Y este problema se va a arrastrar. O sea, desde 1821 hasta el inicio de la Guerra de Reforma es un problema muy grande. Porque para empezar, recordemos que el país está sumido en una crisis económica muy fuerte. No hay recursos en el arca pública, esa es la verdad. O sea, el Estado está quebrado, así, de plano. O sea, está quebrado, no hay... La Guerra de Independencia dejó una recaudación de impuestos, pero raquítica. Sí. No hay dinero, o sea, literal no hay dinero. No hay población tampoco. No hay población, hay territorios inexplorados en el norte. Entonces, es un hecatombe. No hay gobierno, no hay gobierno de facto, bueno, hay gobierno de facto, pero no hay uno como tal, como, digamos, bien organizado, si lo queremos ver de esta manera. Entonces, la cuestión de la religión se va a arrastrar, no se va a tocar, de hecho, aunque muchos toman la Guerra de Reforma como el escalafón, no sé cómo decirlo, el eje primordial en el cual se le dio en la torre a la iglesia. Uh-huh. Hubo un primer intento. De hecho, historiográficamente se le llama la segunda reforma liberal a la Guerra de Reforma. Sí. La primera reforma liberal se da con Valentín Gómez Farías. Sí. En el 33. Es que de hecho, habría que reconocer que estos personajes, Valentín Gómez Farías o por ejemplo José Luis Mora, son los principales como ideólogos del liberalismo, sobre todo aquí en México, ¿no? Entonces, digamos que en cierta forma se empiezan a dar estas, primeros como
leyes que tratan de disminuir el poder. No sé si estarías de acuerdo conmigo. Incluso yo estaba recordando una lectura donde mencionaba que el propio José Luis Mora, siendo sacerdote, pues lo que buscaba era incluso reformar la universidad, ¿no? Quería también terminar con la universidad tradicional, que se había heredado desde la colonia, y quería implantar un nuevo modelo educativo, ¿no? O sea, justamente yo coincido contigo, creo que durante estos años es cuando se dan estos primeros intentos de, no sé cómo podría decirlo, de liberalismo. Lo que sí hay que aclarar es que en un primer momento, en estos primeros años de México independiente, no existe como tal un liberal y un conservador, sino que ambos buscaban en cierta forma el progreso de México. Evidentemente sí, con diferentes posturas, pero a final de cuentas todos eran, si lo ponemos de alguna manera, pues todos eran liberales, ¿no? En cierta manera. Algo que posteriormente, después, pues ya se va a empezar a radicalizar, ¿no? Cada uno con sus propias posturas. Y es que es exactamente eso, o sea, estamos acostumbrados y creo que eso lo hemos repetido hasta el cansancio dentro del gremio, que estamos acostumbrados a ver el asunto de 1821 hasta la Guerra de Reforma como si hubiera dos bandos que no se concilian entre sí, no se llevan bien. Y así se ha enseñado también. Sí, exactamente, o sea, y es un gravísimo error. De hecho, la cuestión con el siglo XIX mexicano, después de la Guerra de Independencia y de la Consumación, es que todos son liberales. O sea, de hecho, ser liberal es como ser mexicano. O sea, es una cuestión muy como puntual. Muy patriota, ¿no? Ser muy exactamente, patriota. Exactamente. O sea, ser liberal es hacer patria durante el siglo XIX. Que hoy se nos enseña digamos, se les da ese mote de liberal y conservador, tiene que ver mucho con la historiografía. Sí. O sea, teníamos que encontrar de alguna forma una manera de explicarlo, y creo que esa fue la más sencilla, dividirlo. Sí, teníamos que encontrar un culpable, ¿no? ¿Quién va a ser el culpable? Pues los conservadores. Exactamente, y más allá, ¿no? O sea, porque finalmente la Guerra de Reforma y todo este periodo es la lucha entre dos proyectos de nación, que no son muy distintos, eso sí habría que aclararlo. O sea, el proyecto liberal de nación y el proyecto conservador de nación, si es que lo que le queremos dar esos títulos. Pero que digamos que en el fondo del asunto, pues son dos formas de entender a la nación. Son dos formas de comprender cómo crear un Estado. Digo, o sea, finalmente uno dice, yupi, o sea, vi por ahí un video muy chistoso y tiene muchísima razón, así como, somos independientes, ¿no? Sí, pero ¿ahora qué? ¿Qué hacemos con esa independencia, no? O sea, ¿qué hacemos? ¿Un imperio? ¿Una república federal? ¿Una república central? ¿Cómo le hacemos para organizarnos? Y el conflicto está ahí. ¿En qué tipo? El problema de fondo es ese. ¿Qué tipo de proyecto de nación se tiene que adoptar para digamos, sacar adelante a la nación? Y digamos que el modelo que tenemos más cercano es el del vecino del norte. Y de alguna forma, pues, digamos que el modelo norteamericano termina por permear en el liberalismo mexicano, tanto así que adoptamos el nombre de Estados Unidos mexicanos. O sea, esa es creo que la más clara de las alusiones al sistema político norteamericano del siglo XIX, y que se va a ver reflejado precisamente en esto. Ahora, que si uno se pregunta del por qué en México hubo guerra de reforma y no lo hubo en algún otro país de América Latina, el asunto tiene que ver con una tradición. Sí. O sea, la tradición liberal que hay en México es fuertísima. Y eso viene precisamente por las influencias de los norteamericanos, de la influencia política norteamericana y la influencia francesa que está permeando o que de alguna forma logró pegar durante el periodo independentista. Las ideas llegan, esa es la cuestión. O sea, las ideas llegan a todos lados, y en este momento las ideas del liberalismo político, de la Liberal Friday, llega a México y permea el pensamiento de muchos académicos en México. Sí, de hecho, por ejemplo, en una clase justamente estábamos hablando de José Luis Mora, y José Luis Mora pasó mucho tiempo en Europa. Y de hecho, en uno de los textos que estábamos leyendo, el autor mencionaba que incluso José Luis Mora bebió del pensamiento kantiano.
el pensamiento kantiano del liberalismo. Entonces, ese liberalismo de Europa, pues evidentemente tienen que circular, la ciudad siempre circula, ¿no? Por mucho que pues un lugar esté completamente cerrado, las ideas siguen circulando, sobre todo por este tipo de intelectuales que sí están preparados, ¿no? O sea, no son intelectualillos de a peso, ¿no? Sí son gente de mucha jerarquía, o sea, un José Luis Mora, ¿no? Siendo, Sí, claro. viviendo o sea, es interesante cómo estas ideas llegan, ¿no? Y cómo, digo, no quiere decir que José Luis Mora haya traído el pensamiento de Kant, eso, bueno, al menos yo no podría afirmar eso, pero sí llega trayendo ciertas ideas que beben de esa tradición de Kant, de liberalismo, y que ese liberalismo se impregna. Pues José Luis Mora, vuelvo a repetir, es considerado pues, casi el padre del liberalismo en México, ¿no? Entonces, todas estas ideas impregnan a la clase política de México. Exactamente. Y de hecho, si nos ponemos en contexto, el liberalismo que se está viviendo en Europa es un liberalismo del fuerte, o sea, del reacio, de ese liberalismo que busca, de hecho, la Revolución Francesa, recordémoslo, busca la separación Iglesia-Estado. Sí. De hecho, la idea de la separación Iglesia-Estado viene de Europa. Esa sí es primordialmente una idea europea. Y permea en México, por supuesto. Y más en una nación que para 1850, digamos, pongamos esto lo que pasó. De 1821 a 1857, que se considera el inicio de la Guerra de Reforma, ¿qué tantas cosas sucedieron en México? O sea, primera, el derrocamiento, digamos, el inicio y derrocamiento del Imperio de Iturbide, el primer intento de una república federal, el posterior derrocamiento de la primera República Federal en el 33 con Valentín Gómez Farías y todos estos personajes, y algo muy, digamos que fue como la gota que derramó el vaso, la intervención norteamericana. Sí, también una guerra con Francia. Exacto, la guerra con Francia. La primera intervención francesa. La primera, exactamente. Sí, porque la siguiente pues va a ser la del Imperio. Exactamente, donde llegan a echar cañonazos al cerro de Lorenzo Guadalupe. Pero sí, o sea, sí. De alguna forma, en el momento en que se da la guerra de reforma, o inicia el proceso de la guerra de reforma, tenemos a Ignacio Comonfort como presidente. Ajá. O sea, muchos creen, es Benito Juárez, no, o sea, la guerra inicia en el periodo de la presidencia de Ignacio Comonfort. Y lo que está viendo al menos esta facción liberal, si lo queremos ver de esta manera, es que en México no hay un sentimiento de unión, no hay un nacionalismo, no hay un sentimiento de patriotismo. Y se vio precisamente con la intervención norteamericana. O sea, la ciudad no puede ser defendida, los norteamericanos llegan hasta la capital y digamos que el asunto se va para abajo. Se dan cuenta de que no hay un proyecto de nación, no hay una nación para empezar. O sea, no hay una construcción social para poder llamarlo México. Entonces, inicia esta idea de vamos a tratar de transformar la nación mexicana en eso, en una nación. Y para eso recordarás que se promulgó la Constitución del 57, que esa fue como ¿cómo se puede decir? El punto de partida sí. de las constituciones en México. De hecho, fue la primera que se promulga después de lo que pasó en Cádiz, con la cuestión de las reformas borbónicas. Y en el 57 se da la promulgación, de hecho fue el 1 de diciembre del 57, se da la promulgación de la Constitución. Pero esta Constitución buscaba ciertos aspectos o se movía en ciertas líneas que no le gustaron a una porción de la población mexicana. No voy a decir conservadores porque creo que ya sería algo ya muy repetitivo y creo que ya no viene al caso. Digamos un sector de la población en México y de académicos y militares. No les digamos conservadores, porque de alguna forma una de las primeras reformas que busca la Constitución del 57 era desaparecer fueros militares y del clero. Esto va a pegar tremendamente porque desde el 21 no se habían tocado los fueros. De hecho, de alguna forma había una corte para juzgar a militares
y una corte especial para Sí. juzgar al clero, pero no eran tratados como civiles. Esa es la primera cuestión. Y la segunda es que, al menos en esta cuestión, se promueve una libertad de cultos. Ujú. Se trata de liberalizar esta cuestión, porque de hecho en el 21, con el ejército de las tres garantías, con la entrada del imperio de Iturbide, o sea, recordemos cuáles son las tres garantías. Tú dilas. Vamos, Irra, al menos una. No me acuerdo. Bueno, una de las garantías es la religión. Ah, De hecho, religión. esa... Güey, no mames. Es que no es mi tema. Bueno, no, tampoco el mío, güey, pero no. Bueno, ya, total. Una de las tres garantías, te dejo de tarea que investiguen las otras dos, es la religión. El ejército trigarante. Ujú. De ahí el tri, y no tiene nada que ver con Alex Lora, ¿no? Sí, para ponerlo en Para contexto, aclarar. ¿no? Para aclarar un poco, ¿no? No va a ser que empiezan a decir que nos van a bajar de YouTube por copyright, ¿no? Pero una de las garantías es la religión, y la religión de Estado antes de la Guerra de Reforma es la religión católica, y de hecho se establece que es la única que puede imperar en el país. De ahí que el hecho de inhibir y de tratar de ponerle un freno a los fueros, y más aún la libertad de cultos, haya hecho tanta mella en la población mexicana. Y un cierto grupo que de alguna forma era heredera, eso es cierto, de la tradición hispanista colonial, que todavía estaba presente en el México independiente. Sí. O sea, y de alguna manera, en esta cuestión de la guerra de reforma, habría que entender este aspecto. O sea, no nace de la nada. La guerra de reforma no es nada más una guerra así al aire. De hecho, es la guerra civil más sangrienta que ha tenido México después de la independencia. De hecho, los costos militares y de vidas humanas fue tremendo, y todo en pro de construir una nación. Que esa es la cuestión más interesante. Sí. De hecho, a mí me gustaría mencionar que, bueno, que es importante también aclarar que estos personajes como, o sea, que dictaron todas estas leyes, la ley Juárez, la ley Lerdo, todos ellos, es necesario decir que eran personas católicas también. O sea, ellos tenían su religión y muchos de ellos iban a la iglesia. Y más bien creo que aquí se confunde o se tiene la idea de que la guerra de reforma o las leyes de reforma de la Constitución de 1857 atacaba como tal a la religión, cuando no era así. Más bien lo que quería era frenar el poder institucional que tenía la iglesia, ¿no? En este caso, pues todos los privilegios que tenía la educación, los bautismos, el registro civil, todo esto, ¿no? O sea, eso era lo que se buscaba atacar. No se atacaba la religión, porque creo que se tiene esa idea de que, pues es que los liberales atacaban a los católicos, ¿no? Bueno, a la iglesia católica. Pues eso no era el punto. Yo creo que para aquellos que no están versados pues en la historia y nos están escuchando, pues creo que es necesario aclararles que no, que los liberales no atacaban a la Iglesia Católica como tal, sino porque muchos de ellos eran católicos, ¿no? Muchos de ellos tenían sus fe. Por ejemplo, justamente hoy en una de las lecturas que vimos en una clase, estábamos viendo a Gabino Barrera, y Gabino Barrera pues también hablaba del catolicismo, y él se consideraba católico, pero aún así tenía ideas liberales. O sea, su tendencia política, por así decirlo, no iba en contra de su tendencia religiosa. De hecho eso es curioso, ¿no? Porque uno diría, bueno, Benito Juárez, Ignacio Comonfort, Lerdo de Tejada, todos estos personajes que de alguna forma reformaron, porque es eso, son reformadores de la vida política del país, atacaron a la iglesia. O sea, no es que hayan atacado a la iglesia. México vive, de hecho me parece que es un suceso multifactorial. O sea, no es nada más una sola cosa, como tú bien lo dices. Eran católicos, o sea, el asunto no era contra la religión, era contra la institución que manejaba el clero. O sea, la institucionalización de la iglesia era contra lo que
no contra, era una reforma al sistema de organización pública y privada en Sí. México. Porque, digamos, de hecho, antes de la guerra de reforma, bueno, cosas tan básicas, ¿no? Que hoy el registro civil, el divorcio, no sé, ¿cómo puedo decirlo? El matrimonio civil incluso, ¿no? Esas cosas existieron hasta después de 1860. Antes de eso no existe el registro civil, Uh-huh. porque la tradición hispánica colonial estableció que de hecho quienes llevaban censos, quienes llevaban bautizos, quienes llevaban matrimonios, defunciones y registros de nacimiento, incluso la administración de cementerios, era la iglesia. Sí. Entonces, de alguna forma, esta cuestión, de hecho, eso surge también como un problema porque el Estado quiere hacer censos también. Y de alguna forma quien tiene la información para es la iglesia. llevar a cabo eso es la iglesia. Sí. Y la iglesia tiene, pues, sí, pues, tiene un pedo mental con el Estado, ¿no? Porque, pues de alguna forma, pues dicen, no, o sea, en primera, me estás tratando de reformar y me pides mis datos, no mames, no te voy a dar nada. Pues ya todo dijo Juárez, con que sí, ¿no? Pues, o sea, ahí te va la pinche reforma, ¿no? No, O sea, sí. Sí, o sea, y realmente el asunto es de fondo de esta cuestión, es que los mismos reformadores de la iglesia no son ateos, no son agnósticos, no son testigos de Ha de haber habido católicos. alguno, ¿no? Pero a fin de No era cuentas. muy, que a lo mejor tal vez, pero era un poco difícil, porque acuérdate Sí. que todavía en ese momento el catolicismo es religión de Estado. Pero esta cuestión como de en la vida pública, la iglesia sigue teniendo mucha injerencia. Sí. Y en un momento en el cual el Estado está tratando de reafirmarse, no de reafirmarse, de estructurarse como un Estado, tiene como competencia una organización todavía más fuerte, que tiene mucha más fuerza que él y más permanencia en México, que Sí. es la iglesia. Sí, más Y no es una arraigada lucha también. de uno contra otro, ¿sí? Y no es una lucha de uno contra el otro. Es simplemente tratar de frenar la injerencia en la vida pública de la iglesia en México. Sí. O sea, lo único que le está pidiendo, ¿sabes qué? Tú dedícate, o sea, tú de tu iglesia para adentro y yo de la iglesia para afuera. Uh-huh. Así es el asunto, ¿no? Y déjame las cuestiones administrativas, porque las cuestiones administrativas dejan dineros. Sí, sí. O sea, esa es la cuestión también con la guerra de reforma. Sí, no, nada más esto Hay tiene un trasfondo. Ajá. De hecho, también estaba recordando que pues también la iglesia, los conventos, todo esto tenían edificios, tenían bienes y propiedades, pues que prácticamente estaban punto muerto, ¿no? No se ocupaban pues, para casi nada, ¿no? Entonces, el Estado obviamente necesitaba apropiarse de estas propiedades, valga la redundancia, porque necesitaban dinero, ¿no? Y de hecho me parece muy curioso porque cuando se dan ya estas leyes, pues muchas personas hicieron de propiedades así súper fácil, ¿no? O sea, a un precio súper facilísimo, ¿no? Entonces, creo que eso es muy interesante también de destacar, ¿no? Evidentemente, algo que tú dijiste y me parece muy correcto es que todo esto deja dinero, ¿no? Y un Estado que, como tú lo mencionaste, busca consolidarse, busca reafirmarse, pues necesita dinero, ¿no? Necesita ese dinero necesariamente. Sí, sí, claro. De hecho, en la obra esta clasiquísima, si la pueden leer, que de hecho ya es un poco difícil de conseguir, pero sí anda en PDF, la de Los bienes de la iglesia en México, de Jean Bazin, es un estudio, pero puntualísimo, de cómo se dio ese proceso de lo que nosotros llamamos desamortización de los bienes eclesiásticos. Y exactamente, o sea, el Estado necesita dinero. Y siendo honestos, para el momento en que se estalla la guerra de reforma, la iglesia tiene, o sea, no crean que la iglesia antes de la guerra de reforma era solo la iglesia, o sea, el edificio como tal. O sea, no, la iglesia tiene en su poder terrenos, propiedades, fincas, haciendas, ranchos y todo tipo de cosas que les generan rentas. De hecho, esas rentas son cuantiosas. Sí, va para la iglesia. Exactamente, y van a las arcas de la iglesia. De hecho, yo me atrevería a decir que para el momento de que se da la guerra de reforma, quien tiene mayor fluidez monetaria y crediticia es la iglesia, no el Estado. Y es por eso que se busca apropiar, esa es la cuestión, apropiar
todas estas, otra vez, valga la redundancia, apropiarse de las propiedades, y el sentido va a ser que una vez teniéndolas, hay que rematarlas, o sea, hay que subastarlas y vámonos. O sea, lo que me quieras regalar por el convento, me parece bien. Lo que me quieras regalar por el rancho, está chido, yo necesito dinero. O sea, yo necesito la lana porque no tengo con qué sostener el Estado. Sí. Y esa fue, digamos, ese fue el mecanismo. Y de hecho, o sea, es lo que te digo, o sea, me parece, y estarás de acuerdo conmigo, que es una cuestión multifactorial. Sí. O sea, son muchas cosas que convergen precisamente en la Constitución del 57. O sea, hay muchas cosas que hay que cambiar para estructurar a México. Sí. Y digamos que en el proyecto liberal, en el proyecto de Juárez, no cabe la iglesia como un actor político. Esa es la verdad. Estorba. Siendo sinceros, estorba. Aunque él es católico también, estorba. Porque el poder que llega a tener es tanto que incluso el Estado le llega a tener miedo a la iglesia. Porque, pues, digo, tan solo, imagínate, o sea, cuando se expide la Constitución del 57, Félix María Zuluaga, que es el prócer conservador, si lo quieren ver de esa manera, el que comanda las fuerzas conservadoras, empieza a reunir sus batallones precisamente para llevar a cabo pues la revolución contra la Constitución con la Constitución del 57. Ajá. Con la revolución, con lo que se da a llamar después como el Plan de Ayutla. Vamos a ver esta cuestión. ¿De dónde sacaban el dinero personas como Félix María Zuluaga para sostener un ejército? O sea, esa es la cuestión. Pues muchas veces, no muchas veces, eso está más que comprobadísimo, precisamente por el maestro Jean Bazin, que el ejército, al menos el ejército conservador, estaba financiado por la iglesia. Eso no es una sorpresa para nadie. ¿Pero por la iglesia como tal o por la feligresía de la iglesia? No, el clero como tal. O sea, realmente hay mucho apoyo. A eso súmale que hay estados que realmente sí se echaron, la batalla encima, como Guadalajara, que es como de esos bastiones católicos, o sea, no quiero decir que sean no quiero decir que sean muchos, porque ese mote se guarda un poco para Puebla, pero sí, o sea, en la parte, por ejemplo, Guadalajara, de hecho Puebla es uno de los estados que también de alguna forma está apoyando, la iglesia poblana está apoyando al bando conservador. No me sorprende. Pero la cuestión, como dice Jean Bazin, es arrinconar a la iglesia. Es eso, es arrinconarla, o sea, tenerla contra las cuerdas, y cuando justo la tiene contra las cuerdas, cuando inicia el levantamiento de Félix María Zuluaga, Ignacio Comonfort titubea como presidente de la República. O sea, lo hicieron tambalear. Tanto así fue el levantamiento en la Ciudad de México que titubea y se adhiere al Plan de Ayutla. Entonces es como una cuestión bien curiosa, ¿no? O sea, de un momento a otro, pues eso se va a dar mucho durante el siglo XIX, ¿eh? O sea, personajes que pueden ser, o por tradición creemos que son liberales, de un momento a otro son conservadores. Haciendo esa división tajante. Pero eso tiene que ver más con la cuestión de los intereses. Muchos intereses hay de por medio en la nación, y eso va a cambiar mucho el rumbo del combate que se está dando. Sí, de hecho, estaba reflexionando ahorita que lo mencionas. Digo, yo no sabía esto de los ejércitos conservadores que estaban financiados por la iglesia. Esto lo sabe mi amigo porque él está especializado en cuestiones de la iglesia, y uno pues nada más sabe de Estados Unidos, pero me parece muy interesante porque efectivamente yo creo que esta clase política se siente en cierta forma atacada con estas leyes que se están expidiendo y con la Constitución de 1857, pues que yo creo que lo único que les queda es precisamente levantarse en armas, ¿no? Y estaba pensando también en que sí fue un levantamiento pues muy grande, ¿no? Yo creo que en ese momento, después de la guerra con Estados Unidos, creo que ese fue el suceso que había quebrantado más, ¿no? La estabilidad, y la guerra de reforma pues tuvo consecuencias muy graves, ¿no? Pero esas las vamos a discutir más adelante.
Ojo, fe de ratas. El plan de Ayutla, no es el No, plan de Ayutla, perdón. ese es el de El plan Juan de, Álvarez. sí, perdón. Es el plan de Tacubaya, perdónenme. Se me cruzaron los cables. Es el plan de Tacubaya. El que Tape. expide Félix María Zuluaga. Sí, perdón. Sí, esto medio pendejo, se me fue. Eh, pero sí, o sea, y lo más curioso del asunto es que si le preguntas a cualquiera cómo Benito Juárez llegó a la presidencia de la República, ¿cómo llegó, mi querido amigo Isra? Pues si estamos comentando que como Ford tuvo que, bueno, se pasó del lado de los conservadores, entonces había un vacío de poder y el que heredaba el manto presidencial era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, entonces por eso Benito Juárez llegó a la presidencia. Exacto, exactamente bien contestado, amigo. Exacto, en ese momento quien es presidente de la Suprema Corte de Justicia es Benito Juárez. Y ante la eventual el eventual declive del presidente Comonfort, constitucionalmente, bueno, no constitucionalmente, de hecho es de facto, quien toma el poder a ausencia del presidente es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, en ese momento, Benito Juárez. Cuando toma la presidencia Benito Juárez, el asunto con la guerra de reforma ya está muy avanzado. Sí. De hecho, él toma el poder en 1858, ya un año después de la promulgación del plan de Tacubaya. Y en ese momento, Félix María Zuluaga ya se ha fortalecido, ya ha tomado la capital, y no le queda de otra Juárez más que salir huyendo. Sí, el presidente errante. O sea, exactamente, en el periodo que conocemos como la presidencia errante, o de hecho a Juárez se le conoce como el presidente errante, porque sale huyendo de la Ciudad de México, asediado por las fuerzas de Félix María Zuluaga. Sí, y a partir de esto, a partir de este, digamos, de este periodo, de hecho el primer lugar que va a pisar como presidente de la República va a ser Querétaro. ¿Por qué? O sea, y lo más curioso del asunto, ¿por qué Querétaro? ¿Por qué no se fue a Veracruz o se fue ahí sí me agarras en curva. No sabría decirte por qué Querétaro. Se va a Querétaro porque Querétaro tiene una fuerte tradición liberal. De hecho, la cuestión con esta presidencia errante de Juárez es que va a pisar estados que tienen tradición liberal. O sea, no mames, ni de pedo va a pisar Guadalajara. Puebla. O Puebla, o sea, no mames, se le van a hacer carnitas. O sea, siendo sinceros. Va a Querétaro y en Querétaro tiene, o sea, literalmente no tarda semanas o incluso días en el lugar que pisa. Y de Querétaro literalmente va a ser asediado, va a ser empujado hacia la frontera norte. De hecho, hay una narración muy emotiva que a mí me gusta mucho recordar. O sea, yo no enaltezco la figura de Juárez. Yo tampoco. De hecho, creo que es un hombre que, como todos, tuvo sus errores. Sí. Yo no soy tan fan de Juárez, pero bueno, se destaca el papel que tuvo, eso que ni quede, ¿no? Entonces. Exactamente. Pero hay un episodio muy, muy, muy conmovedor en donde, de hecho, cuando llega a la parte del norte, los pobladores le dicen, oiga, presidente, pues, ¿qué onda con sus zapatos, no? Pues, y los zapatos de Juárez están en las últimas. Eran Nike. O sea, eran unos Mike. Unos Panam. Eran unos Panam que compré ahí en la 2 Norte. Sí, sobre todo, güey, no mames. A ver, antes de que continúes, no sé si me estoy confundiendo, pero es cuando llega a Ciudad Juárez, bueno, en ese momento no es Ciudad Juárez, ¿no? Pero es ahí cuando llega a Ciudad Juárez. Bueno, sí. Que por eso se llama Ciudad Juárez, porque estuvo ahí. Sí, exactamente. Continúa, amigo. Sí, pero bueno, vestía de traje y todo este pedo, y llevaba unos Adidas, ¿no? Y la gente dice, no mames, qué pedo. ¿De dónde sacó esos Adidas? Esos sneakers. Sí, no. ¿De dónde sacó esos Vans, don Benny? Están bien padres. Era mi edición especial. Dice, no, ¿de qué número calza? Y don Benny, no más, ¿qué pasó? No hagan caso de eso, chicos que nos están viendo. No, y sobre todo si tienen algún niño viéndolo, no le hagan caso. Sí.
Bueno, le dicen que sus zapatos pues ya están de la chingada, ¿no? O sea, los zapatos que tiene los tiene desde que salió de la Ciudad de México y en la, digamos que, pues en la retirada y en el Steady y Jale y en el vámonos, pues no había tenido, o sea, no había dinero ni para que Juárez se comprara un par de zapatos. Y la gente precisamente es la que le regala un nuevo par de qué zapatos. bonito. Dice, Qué no mames, bonito. pinche presente jodido, tenga sus zapatos. Tenga ahí sus Nike. Tenga sus Mike. Tenga sus Jordan. Mire, no mames, cruzamos la frontera y le hicimos unos nalgas. No. Fuimos al Paso, Texas. Sí, fuimos a traer unos jeans. ¿No quiere unos? No. No, pero mira, yo no sabía eso, ¿eh? O sea, es un relato muy interesante. Bueno, ¿está comprobado o realmente no, solo sí. fue como una anécdota? De hecho es parte de sus memorias. Ajá. Y el asunto aquí es que, a ver, ya les dije, ya estamos hablando de que ya salió de la Ciudad de México. O sea, ya en el 58 estaba fuera de la Ciudad de México. ¿Por qué los liberales se van a ensañar tanto en sacar a Juárez de la capital? Pues yo supongo que porque es la capital. De hecho, hay una razón de fondo. A ver, explícame, O sea, ilústrame. Si tú tienes al presidente afuera de la capital, ¿No es legítimo o algo así? no es exactamente, no es legítimo. O sea, de alguna forma dejaría un vacío de poder. Un vacío de poder que va a llenar cierto personaje muy conocido en México, un barbón así bien chido, que venía con ideas liberales de Europa. Él pensaba que todo el mundo lo quería aquí en México, ¿no? Y a su esposa, todo el mundo los quería aquí, lo recibieron con cohetes y ese pedo. Ahí sí para que veas, mira. Sí, Don Maxi. Sí, Bueno, o sea, realmente, o sea, el asunto va a ser que el vacío de poder va a ser llenado por un imperialista, que es Maximiliano de Habsburgo. Sí, que de hecho eso fue uno de las, en cierta forma, no, más bien sí fue una de las consecuencias de la guerra de reforma, ¿no? O sea, los conservadores en cierta manera, igual y no es que hubiesen perdido como tal la guerra de reforma, pero sí necesitaban llenar ese vacío que justamente tú estás diciendo. Fue cuando se empezaron a dar estas pláticas, pues ¿qué hacemos? Ya nos dimos cuenta de que la república no funciona, ya nos dimos cuenta que necesitamos regresar, ¿no? Bueno, no regresar, sino pues restituir, no sé, los valores monárquicos y tradicionales. Pues hay que buscar en Europa a ver quién quiera venir aquí a gobernarnos, ¿no? Bueno, tal vez no a gobernarnos, pero sí a poner una hasta aquí, ¿no? Y fue cuando, esa es una de las consecuencias directas de la guerra de reforma, pues precisamente fue en las conversaciones con Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Con la casa Habsburgo. Pero yo quisiera decir otra cosa antes. Uno también de los hechos curiosos, que bueno, que me imagino que tú ya también sabes, fue este famoso tratado que hizo Melchor Ocampo con el enviado Maclean, ¿no? El tratado Campo-Maclean, ¿no? Ajá. Para los que no saben, en ese momento Estados Unidos ya se estaba convirtiendo en cierta forma en una potencia, pero algo que siempre se había discutido con mucha anterioridad era la creación de un canal que pudiera conectar el Atlántico con el Pacífico. Uno de los posibles planes que se habían discutido, pues precisamente fue la franja que está en Tehuantepec, que comunica parte de, creo que es Guerrero, Oaxaca, no me acuerdo, Tabasco, y comunica justamente creo que también el puerto de Veracruz, una ramificación, y eso comunicaba para Cuba. Evidentemente eso ayudaba bastante para el comercio y Estados Unidos necesitaba ampliar nuevos mercados. Entonces, Benito Juárez, con tal de granjearse el apoyo estadounidense y sobre todo de reconocimiento a su gobierno, pues hizo que se firmara este pacto, ¿no? Que hasta la fecha, yo creo que si un día Estados Unidos se acuerda que firmó eso, pues podría reclamar sin problemas, pero afortunadamente este tratado, pues creo que quedó en el olvido, ¿no? Entonces, que nunca se hizo efectivo. Sí, de hecho nunca se ratificó, nunca se ha hecho efectivo y bendito sea el Señor que así fue. Sí, no manches, imagínate, o sea, era el Istmo, era toda la región del Istmo de Tehuantepec. Sí. O sea,
Bueno, para quienes no ubiquen el Istmo de Tehuantepec, yo tampoco lo ubico, pero sé que existe. No, y es que también, O sea, también sé perfectamente tal vez que está como de costa a costa, pero sí, no, es no ubico precisamente dónde. Tehuantepec, a ver, déjame buscar rápidamente. Tehuantepec es Oaxaca. Ajá. Tehuantepec hasta Coatzacoalcos, Veracruz, parte también de Tabasco. O sea, si ustedes en su mente tienen un mapita de México, pues es justamente el estrecho que comunica ya la parte del cuerpo de México con la colita que es Yucatán. Ese extremo más delgado, Mm. ese es el istmo de Ya. Tehuantepec, que justamente siempre fue codiciado, porque Estados Unidos tenía planes de hacer un canal ahí que comunicara, Ujú. vuelvo a repetir, el Pacífico con el Atlántico, algo que al final no sucedió y Estados Unidos volteó a otras partes, en este caso Nicaragua y posteriormente a Panamá. Pero otra cosa que venía en este tratado es que también lo que quería Estados Unidos era tener tránsito libre, sobre todo en la frontera, algo Ujú. que durante mucho tiempo causó muchos conflictos con Estados Unidos, no solo en el gobierno de Juárez, sino creo que va a tener su máximo esplendor en el sentido de que hubo muchos conflictos con Porfirio Díaz. Sin embargo, creo que es muy interesante porque este Ujú. tratado no se discute. De hecho, yo creo que se ocultó precisamente por vergüenza, ¿no? Por pena ajena, como diciendo, oiga, no, pues estaban vendiendo la parte del territorio, ¿no? O sea, lo estaban vendiendo prácticamente con tal de que se apoyara, ¿no? No, y el hecho fue que el tratado quedó en el olvido porque Benito Juárez, bueno, se construyó toda esa aureola alrededor de Benito Juárez como el triunfador de la guerra de reforma. O sea, y no podía haber como que una mácula por ahí ennegreciendo la figura de Juárez. O sea, como si Sí. fuera muy blanco, ¿no? O sea, no mames. Y alto. Pero alto bronceado y guapo, güey. Bueno, bronceado sí estaba, pero... Su rostro parecía tallado por los mismísimos ángeles. No, pero sí, en efecto, o sea, de hecho, durante las presidencias de Benito Juárez, de Comonfort y de Juan Álvarez, eh, digamos que se va a dar esta doble, no puedo, ¿cómo se doble gobierno. De hecho, mientras tenemos una república, tenemos también un imperio. Las dos cosas son simultáneas. En 1864, la llegada de Maximiliano de Habsburgo. Es de las cosas más chistosas que me he encontrado en la historia del país. O sea, en el momento en que en la década de los 60 tenemos como presidente a Don Beni, pero también tenemos como emperador a Don Maxi. Entonces es como esta cuestión de no se sabe qué hacer con el país. O sea, esa es la verdad. Sí. Por más que se busca un consenso entre republicanos, liberales, conservadores, si le quieren poner así, conservadores, monarquistas, es todo un cúmulo de ideas que no se puede llevar a la práctica porque son en cierta medida muy distintas, pero en algo era en lo que convergían todos. Entonces, y eso lo puedo afirmar, todos eran liberales. Eso sí, todos en México en el siglo XIX son liberales. Académicos, militares, presidentes, son liberales. Eso es de facto. Eso sí no me lo van a cambiar y eso lo dice medio mundo que ha hecho estudios sobre el liberalismo en México. Eh, pero cuando tenemos esta doble faceta en la guerra de reforma de estos dos personajes, Juárez está fuera del país. De hecho, Juárez está, de la mayor parte de la guerra de reforma, no está en la capital. O sea, sus ejércitos van a ser comandados a la distancia. Y de hecho, algo bien chistoso que muchos no saben es que Benito Juárez cargaba con un carruaje. Pues todo el mundo diría, pues llevaba su ropa, ¿no? Pues sus pertenencias o algo por el estilo, ¿no? Pues sus calzoncitos, Perfumes. Los perfumes ahí, De niño. llevaba su peine para hacerse su peinado de Don Benito Juárez, güey, no sé. En ese momento ya se llamaba de Benito Juárez. ¿Te peinaste de Juárez? Échenle la culpa a Juárez por ese peinado. Pero llevaba un carruaje y muchos sobreentenderán que lo que llevaba pues, eran sus pertenencias personales. No, lo que llevaba en el carruaje eran los archivos fundacionales de México. De hecho, él cargaba en ese carruaje con la Carta Original de Sentimientos de la Nación, O sea, mira, eso no de lo la, sabía. Fíjate que de eso la no lo sabía. Constitución de la Constitución de Apatzingán, y documentos menos firmados en décadas anteriores,
pero que él sabía que en el momento del estallido de la guerra de reforma, bueno, no que no se llamaba guerra de reforma, sino de la guerra De la civil, guerra. de la guerra, los papeles peligraban. Entonces decidió cargárselos en un carruaje y vámonos. Se los llevaba con él. Y de hecho, No, cuando le preguntaban, Don Beni, que, o sea, Don Benito, o sea, ¿qué lleva en el carruaje? Siempre él mencionaba, llevo el tesoro de la nación. Todo mundo sobreentendía que era dinero. No era dinero, eran los documentos fundacionales de la nación. yo creo que también eso le podría brindar legitimidad a su gobierno, ¿no? O sea, decir, pues es que yo tengo los documentos originales, los verdaderos, los tengo tal y tal y tal, eso podría legitimarme, ¿no? Como presidente de mi proyecto, ¿no? Entonces, bueno, De yo hecho, no sabía eso, pero es muy interesante. tenía todos los fines. O Sí. sea, en principio, fundamentar su gobierno. Sí. O sea, fundamentar y de alguna forma le daba preponderancia como presidente. Oye, estás cargando con los documentos fundacionales del Estado mexicano, cabrón. O sea, te los llevas en el carruaje. O sea, hacía el carruaje y al menos tengo cuidados ahí en el carrito, ¿no? Pero, pues, de hecho, muchos de los daños que sufren los documentos que hoy están en el Archivo General de la Nación es debido a ese transcurso de la presidencia errante, pues porque no había otra forma de cuidarlos y pues... Bueno, pues ya no me cae tan mal. Ya digamos que subió un poquito en mi escala de personajes históricos que me caen mal. No me cae mal, pero no le tengo mucho ¿Sí? aprecio. No, y de hecho, a una cosa bien interesante, ya si tú lo sabrás, tú eres el especialista en Estados Unidos, que de hecho la guerra de reforma, uno de los, digamos, de las cuestiones que termina por decantar la lucha es el apoyo de los norteamericanos. Cuando se da esta simbiosis del imperio con la república, quienes van a brindar el apoyo a Juárez van a ser los norteamericanos. Sí. Y eso viene precisamente como parte del Tratado Magleno-Ocampo. O sea, de hecho el Tratado Magleno-Ocampo fue como una paga, o iba a ser como una paga por la cuestión del apoyo brindado durante la Guerra de Reforma. No era gratuito. Y quien brinda el apoyo a Maximiliano, pues es su propia nación, su propio ¿cómo decirlo? Su propio emperador, que es Napoleón III. Napoleón III, sí. Que yo creo que yo creo que pues, sí, para el próximo capítulo podríamos fácilmente hacer una continuación de y esa continuación sería el Segundo Imperio. Yo creo que eso sería muy interesante porque del Segundo Imperio pues prácticamente se desprende, es la consecuencia directa. Sí, prácticamente es la consecuencia directa. Entonces, sí. No, sigue, está buena mi paleta. Bueno, estaba diciendo que justamente eso es muy interesante porque, bueno, en un primer momento cuando Estados Unidos se da cuenta del peligro que es tener a una monarquía tan cerca como lo es en este caso la monarquía de Maximiliano, ellos tratan de frenarla, pero resulta que ellos van a tener su propio conflicto también. Y ese conflicto hace que se atrase ese apoyo. Ese conflicto pues fue la guerra de secesión, ¿no? La que enfrentó el norte con el sur. Y en un primer momento pues Estados Unidos no pudo brindar ese apoyo porque no podían. O sea, estaban también en una encrucijada, que si ellos se descuidaban, pues el sur les podía comer el mandado. Entonces, una vez que se zanjó el asunto, que el norte ganó y el sur pues tuvo que volver a la unión, fue Abraham Lincoln, antes de ser asesinado, pues justamente se replanteó esa necesidad de apoyar a México y aunque no lo apoyó directamente como tal, lo que hizo Estados Unidos fue simplemente como permitir la compra de armas, permitir a lo mejor una que otra tropa y apoyo logístico. Pero pues yo creo que con eso fue suficiente, ¿no? Y otro factor muy importante, pues fue justamente que te ves tan gracioso con tu paleta. Fue justamente la retirada de Napoleón III porque pues, en Francia estaban empezando a tener problemas, sobre todo creo que, si no me recuerdo, creo que fue con Prusia. No sé si fue Prusia o Austria, no me acuerdo. No, Austria no pudo haber sido, pero yo supongo que Prusia.
Entonces, pues se tuvo que quitar el apoyo a Maximiliano, ¿no? Y pues ya todos sabemos lo que pasó, ¿no? Pero aquí lo Ujú, interesante a destacar es que la guerra de reforma no terminó justamente en los 3 años, ¿no? No terminó del 58 al 61, no. La guerra de ujú. reforma se arrastró prácticamente. Yo creo que podríamos tener sus, pues no sé, yo creo que incluso hasta el porfiriato podríamos ver las consecuencias Ujú, de este liberalismo que vino con Benito Juárez y la guerra de reforma, ¿no? Yo incluso sí lo podría ujú. poner hasta el porfiriato porque ya los últimos años de don Porfirio, pues ya ya beben de otra manera, ¿no? Ya no son los mismos años del principio de don Porfirio, entonces yo creo que hasta ahí podríamos rastrar esas consecuencias, ¿no? Sí, sí, sí. No, es que lo que pasa con el asunto de la iglesia, y ese asunto me lo he encontrado francamente muchas veces, es que es un asunto de larga duración. Sí, todo casi es de larga Entonces, duración. sí, casi todo es larga duración. Pero el asunto de la iglesia es una cosa que se extiende tremendamente y tú la puedes rastrear este, incluso más atrás de donde comenzamos, los problemas con la iglesia. Eh, y sí, y en efecto te digo que, como tú lo dices, el apoyo de los Estados Unidos dependió mucho también de su propia guerra civil. Eh, y recordemos que para este momento Francia tiene eh, intereses imperialistas en el continente americano. Sí, O sea, lo que quiere es hacer de México una colonia. Ese es el proyecto, una colonia francesa. Y los Estados Unidos, viendo el peligro que supone tener un estado como Francia, pujando hacia arriba, pues decide brindar el apoyo al republicano, que es Juárez. De hecho, el plan de los franceses es hacer un estado tapón para evitar el avance de los norteamericanos hacia América Latina. Lo cual, pues, en sobradas cuentas no funcionó. Francia tuvo que retirarse. De hecho, el apoyo francés se retira, precisamente como lo dices tú, por los problemas que está pasando el imperio francés. Retira sí. sus tropas, Maximiliano se queda solito, no tiene apoyo militar, huye cuando ve que ya el asunto se está perdiendo, y pues pasa lo que todo el mundo sabemos, esa historia trágica de Don Maxi, ¿no? Fusilado. Huye, se va hacia, muere, fue fusilado, y pues Carlota va al viejo continente rogando ayuda para su esposo, y pues el emperador le dice, pues Nanaya, pues que se lo carguen, ¿no? Pues que se lo hagan carnitas, él se quiso ir, ¿no? Este, y pues terminó. Y de hecho, la historia oficial dice que pues Carlota termina loca, ¿no? Y de hecho está sepultada en el Palacio de Miramar, en Bélgica. Sí, eso sí no sé. Sinceramente no tengo Uh-huh. idea, pero Sí, de hecho termina loca. Me parece que al enterarse de que pues, fusilaron a Maximiliano, aquí en México, y que su cuerpo se fue a caer por ahí de camino al puerto de Veracruz para embarcarlo, mames, y no cabía bien en su ataúd. el Este, Uber, es que no cabía en el Uber. llamaron el Uber y dijeron, no mames, no llevamos cadáveres. No, No cabe, está no muy llevamos, grandote. no No llevamos cabe, borrachos, perros ni cadáveres. no cabe en mi suru, llévenselo. No cabe en mi lupo. Bueno, Pero sí, pero bueno, pues, pero bueno, pues Maximiliano termina muerto y Juárez termina entrando triunfante a la Ciudad de México. ¿En qué año, Israel? 1867. Sí, ¿no? Exactamente. Sí, sí, Entra ¿no? triunfante, entra triunfante a la Ciudad de México después de haber pasado casi 2, 3 años fuera de la Ciudad de México, inaugurando así lo que se llama la República Restaurada. Y ustedes dirán, ¿de dónde chingado sale lo de República Restaurada? Bueno, pues es que el asunto era que nunca hubo una república como tal. De hecho, siempre hubo una república errante, no funcionaba, se hacía pedazos, se caía, declinaba. Y cuando Juárez regresa a la Ciudad de México, decide reestructurar a la república, de ahí el mote de República Restaurada. Hay que restaurar a la república. Ya se acabó el pedo con Maximiliano, pues don Maxi era más liberal que Juárez, pero pues
Ni Ahora modo, sí, se lo cargaron. ahora sí le ganamos a los conservadores como tal. Ajá, Ya. exactamente. Igual, o sea, no quiere decir que los mataron, ¿no? Pero muchos de ellos prefirieron ya simplemente, pues ya no continuar con su carrera política, entonces Ujú. eh, decidieron ahí ya quedarse en las sombras. Entonces, pues por eso se da esta idea de que los liberales ganaron sobre los conservadores. Tratamos de hacerlo lo más ameno posible. Tal vez omitimos algunos detalles, pero siempre es en afán de que puedan conocer un poco más de la historia de México, porque me parece a veces un poco triste que haya cosas que ignoremos. Y es porque a veces nos las explican de una manera tan académica que no las entendemos o nos aburren. Entonces lo que tratamos de combatir Israel y yo es tratar de explicárselos de una manera familiar, como esta que les explico. Bueno, continúo con mi narración. Después surge la República Restaurada y con esta República Restaurada entonces ya hay un Estado mexicano. Ya es la República de Juárez. Y con esta República de Juárez se va a inaugurar un nuevo momento en la historia de México que va a durar desde 1867 hasta 1876. Ustedes dirán, ¿qué pasa en ese año? Bueno, en 1876 surge un personaje muy carismático, bigotón, afrancesado después, de un porte bastante varonil, que ha sido llamado dictador, que se llama Porfirio Díaz. En 1876, este personaje, mediante el plan de Tuxtepec, ¿sí era el plan de Tuxtepec? Sí, proclama el asunto de las elecciones. Y todo esto a raíz de que Juárez decide reelegirse y esa cuestión ya no le gusta a el Estado mexicano, a la Cámara de Diputados, legisladores. Entonces surgen movimientos contra la no reelección, entre ellos el de Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz va a enarbolar en los principios de no reelección, pero va a ser un personaje bastante carismático que va a durar más de 30 años en la presidencia, hasta que llega la Revolución Mexicana. Que ese sería tema para otro programa, otro podcast. Creo que mi amiguito Israel ya no va a venir, creo que se me fue. Sí, creo que se murió por la patria. Entonces, yo sería bueno que no me conteste los mensajes. Sería bueno que me despidiera. A las tres personas que me están viendo en este momento, reiterarles que estamos de regreso. Tuvimos algunos problemas técnicos para poder hacer el podcast, pero vamos a regresar. Y estamos planeando, bueno, al menos yo, ya que no está mi querido compañero, yo estoy planeando que el siguiente podcast hablemos enteramente sobre el imperio de Maximiliano de Habsburgo, para darle un poco de continuidad al asunto y que ustedes puedan enterarse quién era Maximiliano. Ya creo que sobradas razones o por sobrados escritos, por la historia, por la escuela, sabemos quién era Benito, quién era Don Beni, y no precisamente el personaje de Don Gato, no, o sea, Don Benito Juárez, el que sí hablaba y no hablaba así. Pero no, muchas veces desconocemos quién era Maximiliano de Habsburgo y qué es ese periodo al que le conocemos como el Segundo Imperio. Entonces, me gustaría, les hago la invitación que siempre les hace Israel. Son bienvenidos a dejar sus comentarios, a hacernos alguna recomendación que ustedes consideren prudente. No nos vamos a enojar, no nos vamos a molestar porque nos hagan alguna observación, de hecho lo agradecemos mucho, para poder mejorar este podcast y poder hacerlo un poco más interesante para ustedes. Trataremos de traer algunos invitados ya en este segundo momento del podcast que estamos renaciendo, y trataremos de tocar temas para que ustedes puedan entenderlos, y sobre todo no entiendan a la historia como una materia aburrida. De hecho, es de las cosas más interesantes del mundo
Las matemáticas sí son un poco aburridas, pero son muy excitantes también. Y si tienen algún comentario, pueden hacérnoslos y quedamos a disposición de ustedes. Este episodio va a estar subido en Spotify y en YouTube. De eso se encarga Israel, él es el de las cosas tecnológicas. Yo solamente soy el que hace la cuestión logística. Y bueno, él ya les estará enviando la liga, les estará compartiendo por Facebook, por Instagram, Twitter, este episodio. Y decirles que pues nos sigan y trataremos de hacer esto lo más ameno posible. Somos dos estudiantes de maestría tratando de explicarles temas históricos. Y bueno, creo que eso sería todo. Y pues no me queda más que despedirme. Me despido en nombre de Israel, que creo que se salió de la transmisión. Tuvo algún problema con su internet. Pero una disculpa, así que nos abandonó y se quedó trabado un momento. Y bueno, no me queda más que despedirme y despedirme en su nombre y recordarles que una vez más, que muchas veces la aburrida no es la historia, sino los historiadores. Pásenla bien, hasta la siguiente semana, nos vemos el miércoles, estaremos aquí entre las 7 y 8 de la noche, dependiendo de cómo esté el horario y de cómo ande nuestro tiempo. Y pues, hasta luego.